Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Bien, estamos otra vez a viernes y es el día de hacer lo que es el resumen semanal. Entonces ya está preparado, pero antes quería hacer una introducción un poco diferente, ya que es época de vacaciones, estamos a final de julio, entonces en España pues en julio, agosto es cuando por clima y todo la gente está de vacaciones. Y bien, os quería enseñar un poquito cómo me lo monto yo cuando estoy fuera de casa. Entonces yo me llevo un pack con el portátil y una pantalla, que es una versión reducida, que con eso pues puedo trabajar, no tengo las comodidades que tengo en casa, pero con esto voy bien para lo que necesito, que en realidad son servicios mínimos. O sea, al final cuando viajo pues le dedico muy poquito tiempo a trabajar y después pues estoy haciendo turismo y todo eso, pero sí que me llevo el trabajo un poco porque bien, me gusta seguir tradeando, me gusta seguir estando pendiente de todo lo que es código trading y me lo llevo. Entonces es muy importante tener una habitación tipo despacho, que sería esta de aquí. Voy a cambiar de cámara. Bien, pues ya he cambiado de cámara y aparte de lo que es la habitación de dormir, que es aquí, pues al lado tengo la otra habitación, que es esta de aquí, donde trabajo. Así pues es todo más fácil. Enseguida empezaremos, os voy a enseñar las vistas, aprovechando el viaje a Italia. Esto es en el norte de Italia, en la provincia de Trento. Entonces ya es cerca de los Alpes, a mí me gusta mucho la montaña. Y aquí estoy. Bien, estamos en el par Libra-dólar en H4 y justo a miércoles 24 del 7 a las 19 acaba de dar una entrada al cerrar la vela de las 20 horas, pero la entrada ya es a las 12. Entonces, vamos a explicar un poco la previa. Esta semana, pues al principio, al lunes, hubo esta trampa que cumplía tanto a nivel de fuerza como a nivel de pillada, que era una pillada pequeña, pero superaba el 5, estaba sobre el 6%. ¿Y por qué no tomé esta trampa de aquí si todo parece estar correcto? Pues por la situación macro que ya veníamos viendo desde semanas anteriores. Si vemos la libra, está bajista, muy bajista a nivel macro, y si nos acercamos vemos que el micro también, o sea, lo que acaba de suceder más inmediato está bajista. Entonces cuando se alinea todo, entrar en este punto en contra no lo hago. O sea, no es sea mejor, peor, simplemente es que lo que yo tengo backtesteado y como yo trabajo en esta estrategia, el parámetro de si se alinea el macro y el micro todo bajista, solo entrar bajista, pues es cómo funciona. Entonces, vamos a trazar el nivel, que no lo tengo. Yo muchas veces no me los trazo, o sea, trabajo con el precio al desnudo porque ya sé que esto es una trampa, pero es mejor que lo trace. También aprovecho pues para poner lo que es el Fibonacci y veis que la pillada está entre el 5 y el 50. Después podríamos medir también esta vela que ya ha habido antes, la primera que ha hecho la pillada al nivel, pero si la medimos nos damos cuenta que no cumple como martillo. Entonces al cierre de esta vela no se podía entrar, porque si os fijáis aquí está el tercio de toda la vela. Esto es el primer tercio, el tercio de la parte baja, que es el que le pedimos que abra y cierra, o sea, el cuerpo tiene que estar en esta zona, y como podéis ver hay un cierre arriba. Entonces, si esto fuera alcista, el tercio que nos miraríamos es este de aquí arriba, pero esto solo para entradas alcistas. Ahora estamos claramente bajistas. Entonces, ¿cómo he posicionado? Yo siempre empiezo por el take profit. Eso hay alumnos que preferís empezar poniéndole stop loss porque os es más fácil. Y he puesto el take profit en estos cuerpos que coincide con estas mechas.
Entonces la entrada, como ya sabéis, en esta estrategia es a mercado, hemos entrado aquí, y el stop loss, pues el primer nivel obvio era este, pero si os fijáis, en este nivel de aquí, la distancia con la entrada no llega a ser 2 veces por 2 lo que es el take profit. Entonces he visto estos otros niveles de aquí, que marca este alto, que sí, que ya es la distancia más cerca de lo que sería el doble, que es lo que trabajamos en esta estrategia. Vamos a 0,2 Rs. Entonces, ¿qué más podemos analizar? Podemos analizar la fuerza. El punto más bajo es este, y el punto más alto es donde nace el nivel. Eso es lo primero que tenéis que saber antes de mirar la fuerza. Entonces, ¿cómo llega desde el punto A hasta el punto B? Pues llega con una bajada sólida. Todos son velas del mismo color y por tanto es un solo movimiento fuerte. ¿Qué sucede en el otro lado? Sube aquí, baja aquí y después sube arriba, baja y sube. Entonces se podría ver como 2 o como 3. Depende del trader, a lo mejor se pensaría que son 3 o son 2. Para mí, esta situación de aquí, pues es claro que va hasta arriba, baja hasta aquí, y aquí, como hace este martillo, sube, baja y vuelve a subir. Por lo tanto, para mí serían 3. Pero no pasa nada, porque el lado izquierdo es un solo movimiento y por tanto tiene fuerza. Además, es el lado que más me gusta que tenga fuerza. ¿Por qué? Porque cae así, entonces sube más lento y ahora esperamos a que vuelva a caer fuerte. Cuando es al revés y tenemos un nivel de trampa que parte de este extremo y esto baja lento y sube cortando fuerte, ya sabéis que soy muy precavido a nivel de gestión con este tipo de entrada. Entonces el típico nivel que es el extremo para mover a break-even si se cierra una vela en contra, o lo del 50, pues a veces lo que hago es, o casi siempre en esa situación es, no espero a que llegue al 50. Ya no lo de mover a empate no lo uso. Si me cierra por aquí, ya cierro la operación con una pérdida parcial. Eso cuando la fuerza está en este lado. Pero no es la situación de ahora. Como podéis comprobar ahora, pues la fuerza está aquí. Pero tenéis que tener muy claro dónde está el extremo. Porque si lo ves así, parece como que todo es así, sube, baja, que es sucia. Y no. Tú solo tienes que ver esta puntita de aquí con esta, que este movimiento lo hace sólido. Después ya la subida que la haga como quiera. Y bien, voy a cortar y cuando se tenga que hacer algún tipo de gestión, pues vuelvo a conectar. Bien, estamos ya a jueves día 25 del 7 y al abrir la vela de las 20 horas, después de esta vela tan fuerte bajista, he decidido cerrar. Entonces, teníamos el take profit aquí, por muy poquito no lo ha cogido y cuando ha acabado esta vela he decidido salir con, no llega a ser un take profit, pero es pues 0,9 de distancia respecto donde estaría el take profit, que sería el 1, y he cerrado con un beneficio de 2.750 euros. Entonces, ¿por qué he cerrado y no me he esperado a que llegara a take profit en esta situación? Pues porque estamos a jueves por la noche, como ya sabéis yo no dejo órdenes abiertas el fin de semana, teníamos el stop loss en este punto, entonces ¿podría bajar el stop a empate? Sí, podría bajarlo aquí y mantener el take profit aquí, también podría hacer esto, me pongo el stop aquí, entonces ya no puedo perder nada, en caso de que se vuelva, pues cierra en empate y si va a favor, take profit. Pero eso me hacía pues que esta semana pueda acabar en empate o en take profit. En cambio, una vez estoy aquí, que ya ha recorrido pues el 90% de esta entrada
Si en lugar de esperar esto lo dejo, ya me aseguro pues un beneficio. Además, sucede lo siguiente. Ha hecho este 1, 2 y ahora pues las opciones de que venga aquí y repita ese movimiento antes de ir a TP son muy altas. De tal manera que si hoy al irme a dormir me pongo la operación en empate, pues es muy probable que haya este retroceso y me saque. Entonces, ya sabéis que después estas cosas se ven también después de ver muchos y muchos años de gráficos, y el hecho de dejar en empate cuando te está haciendo esto, que posiblemente es un retroceso que a lo mejor solo llega aquí, pero a veces llega hasta aquí, otras veces llega hasta aquí arriba. Entonces todos estos casos, que estadísticamente son un tanto por ciento, me sacarían. Después hay casos que lo que hace es irse en la otra dirección de forma exagerada y otros que de aquí se cae para abajo cortando como un cuchillo. Puede pasar cualquier cosa, pero yo, basándome en el análisis cuantitativo, sé que cuando el precio está aquí tan cerca del TP y tan lejos del break-even, lo más probable es que haya TP. Pero también sé que el precio se acostumbra a mover con movimientos de binarios, sube, baja. Entonces, no me interesa que si esta vela grande, que normalmente una vela grande tiene un retroceso y de momento ya se estaba empezando a dibujar, no me interesa salir en break-even. Así que en esta situación he hecho eso. En el par euro-dólar no ha habido ninguna entrada, solo ha habido entrada en la libra-dólar y ha sido pues una entrada que no ha sido un TP, ha sido una gestión casi TP, pero no, ganándose pues a 2.750 euros. Aquí nos basamos en el método cuantitativo, estudiando en el pasado los comportamientos, y si no se tienen 10 años backtesteados que dan una rentabilidad positiva y un drawdown y unos beneficios mensuales y anuales que nos interesen, no nos ponemos a operar en real. Además somos la única academia con resultados auditados. Y bien, tenéis aquí el link donde podéis ver lo que son los cursos, y también si alguien está empezando y es la primera vez que sabe de trading, les recuerdo que tenemos un curso gratuito que se llama Código A, y también pues tenéis el link en la descripción. Os sigo recordando que tenemos un canal de Telegram al que podéis suscribiros y mando niveles de Trump pues con todas las novedades, artículos del blog, vídeos nuevos y todo lo que vamos haciendo. Bien, espero que os haya gustado el resumen semanal y nos vemos el domingo. No podré hacer el directo habitual el domingo, entonces colgaré un aula virtual que hice hace una semana, que es muy interesante. La hice para un canal de Facebook en especial. Y bien, espero que os haya gustado el vídeo y, como ya sabéis, si no estáis suscritos, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.